¿Qué secretos nauseabundos se escondían tras los espejos dorados de Versalles? La historia nos ha vendido la imagen de un dios en la tierra, un monarca cuyo apodo, el Rey Sol, pretendía encapsular la totalidad de su poder y su gloria. Nos han hablado de un hombre que era el Estado, un centro gravitacional alrededor del cual orbitaba no solo Francia, sino toda Europa. Pero la luz más brillante es también la que proyecta la sombra más oscura, y tras la fachada de seda, oro y poder absoluto, se ocultaba una verdad carnal, una realidad de podredumbre y dolor que desmiente cada retrato y cada crónica oficial. Nos enseñaron a admirar al rey, pero nos ocultaron al hombre, un hombre cuyo cuerpo se desmoronaba en un espectáculo privado de agonía, mientras el mundo entero aplaudía su supuesta inmortalidad. Luis XIV, rey de Francia y de Navarra, no era simplemente un gobernante, se había erigido como la encarnación misma de la monarquía divina. Su imagen pública, meticulosamente construida y ferozmente protegida, era la de una deidad terrenal. Irradiaba una salud de hierro, una vitalidad inagotable y una magnificencia que parecía desafiar las leyes de la mortalidad. Cada gesto, cada palabra, cada edicto, estaba diseñado para reforzar la idea de que él no era un hombre común, sino un instrumento elegido por Dios, un sol viviente cuyo resplandor daba vida y orden al universo. El Palacio de Versalles, esa deslumbrante obra de arte arquitectónica, no era solo su hogar, sino el templo de su culto, un escenario monumental diseñado para empequeñecer a todos los que entraban y reafirmar su poder inquebrantable y eterno. Sin embargo, bajo esta capa de perfección dorada, se gestaba la tragedia más profunda y humana. La gran contradicción de su existencia, el nudo gordiano de su legado, es la historia de la desintegración de la carne tras la máscara del poder. Mientras Luis XIV proyectaba al mundo una imagen de control absoluto y perfección divina, su propio cuerpo mortal libraba una guerra perdida contra la enfermedad, el dolor y una decadencia implacable. Es la paradoja de un hombre que dedicó su vida a construir el palacio más glorioso que la humanidad había conocido, un símbolo de orden y belleza eternos, mientras su propia casa, su cuerpo, se venía abajo ladrillo a ladrillo, en un lento y grotesco proceso de putrefacción que ni todo el oro de Francia podía detener o disimular. La narrativa de su reinado no es solo la de las guerras, los tratados y las intrigas palaciegas, es, sobre todo, la crónica de una batalla íntima y desesperada contra su propia mortalidad. El verdadero conflicto no se libró en los campos de batalla de Europa, sino en la soledad de sus aposentos, en el silencio de la noche, donde el Rey Sol se enfrentaba a un enemigo que no podía someter con decretos ni ejércitos, su propia fragilidad humana. El hombre que se creía el centro del universo descubrió, de la forma más brutal, que su cuerpo era un reino ingobernable, propenso a la rebelión, al caos y a la descomposición. Esta es la historia del sufrimiento carnal ahogado, bajo el peso de una leyenda insostenible, la crónica del dolor que se esconde detrás del poder. Los espejos de la Galería de los Espejos en Versalles reflejaban una imagen de grandeza infinita, un espejismo de poder y luz que deslumbraba a embajadores y cortesanos. Pero esos mismos espejos mentían. Ocultaban la grotesca realidad que se escondía, tras las elaboradas pelucas que disimulaban la calvicie, tras las gruesas capas de maquillaje que tapaban las cicatrices de la viruela, y tras las pesadas puertas de roble de sus cámaras privadas. Detrás de esa fachada de esplendor, existía un hombre atormentado por un historial médico catastrófico, una sucesión de dolencias que convertían cada día en una prueba de resistencia. El mundo veía al dios, pero sus médicos y sirvientes más cercanos conocían al mártir, al hombre cuyo cuerpo era un mapa de dolor y humillación. La historia oficial nos habla de su genio político, de su mecenazgo de las artes, de la creación de un Estado centralizado y moderno. Pero se olvida de mencionar el aliento fétido que emanaba de una boca desdentada y enferma, un hedor tan insoportable que obligaba a los cortesanos a mantener una distancia prudencial, disimulando su repulsión con reverencias exageradas. Se olvida de las noches de insomnio causadas por el dolor punzante de la gota, de la humillación de una fístula anal, que lo convirtió en el centro de un espectáculo médico experimental, y de la agonía final de una gangrena que devoró su pierna mientras él se aferraba a la ilusión de su propia integridad física y divina. El conflicto central de su vida fue esta guerra sin cuartel contra la decadencia física. No se trató de una sola enfermedad que lo golpeó al final de sus días, sino de un asedio crónico, una tortura prolongada que minó su cuerpo desde la juventud. Su historial clínico parece una antología del sufrimiento humano,
fiebres recurrentes, abscesos purulentos, migrañas incapacitantes, y sobre todo, una serie de problemas dentales que se convirtieron en una pesadilla personal. Estas dolencias no solo le causaban un dolor físico constante, sino que representaban una amenaza directa a la imagen de invulnerabilidad que tanto se esforzaba por proyectar. Cada punzada de dolor era un recordatorio de su condición mortal, una grieta en la armadura de su divinidad autoimpuesta. Esta obsesión por el control absoluto, por la erradicación de cualquier forma de desorden, no nació de la nada. Tenía sus raíces en el trauma más profundo de su infancia, la Fronda. Aquella serie de guerras civiles que sacudieron Francia durante su minoría de edad, lo marcaron para siempre. El joven rey y su madre, Ana de Austria, vivieron aterrorizados, huyendo de París, humillados por una nobleza rebelde que desafiaba la autoridad real. Esa experiencia sembró en su alma un miedo visceral al caos, una convicción inquebrantable de que la única forma de garantizar la paz y la estabilidad era concentrar todo el poder en sus manos, aplastando cualquier atisbo de disidencia o autonomía. Versalles, por tanto, no fue solo un capricho estético, sino una herramienta política forjada en el yunque de ese miedo infantil. Se convirtió en una jaula de oro, un entorno deslumbrante y opresivo diseñado para someter a la aristocracia. Al obligar a los nobles a residir en la corte, Luis los arrancó de sus bases de poder provinciales, los convirtió en meros satélites que giraban a su alrededor, dependientes de su favor para obtener prestigio y riqueza. El estricto y asfixiante ceremonial de la corte, la etiqueta que dictaba cada movimiento y cada palabra, era el mecanismo de control perfecto, una forma de domesticar a la fiera nobleza y asegurarse de que nunca más volverían a desafiar el poder de la corona. El rey que temía el desorden en su reino se encontró irónicamente con el caos desatado dentro de su propio cuerpo. Su lucha por el control político era un reflejo de la batalla que libraba en su interior. Mientras construía un estado absolutista donde su voluntad era ley, su organismo se rebelaba de formas cada vez más humillantes. La fachada de orden y perfección que imponía al mundo exterior contrastaba brutalmente con el desgobierno de su propia fisiología. Era el déspota que no podía gobernar sus propias células, el arquitecto de la gloria de Francia, que no podía detener la ruina de su propia carne, un monarca absoluto a merced de los caprichos de su cuerpo mortal. Las manifestaciones físicas de sus dolencias eran tan impactantes como las consecuencias psicológicas. El dolor crónico, una constante en su vida, lo volvía irritable, impaciente y en ocasiones tiránico. Sus ministros y cortesanos aprendieron a leer los signos de su sufrimiento, a anticipar las tormentas de su mal humor, que a menudo coincidían con los brotes más agudos de sus enfermedades. La humillación de sus condiciones médicas chocaba frontalmente con su ego divino, creando una tensión interna insoportable. Se veía a sí mismo como el elegido de Dios, pero su cuerpo le recordaba constantemente su naturaleza terrenal, sujeta a la misma degradación y dolor que el más humilde de sus súbditos. Para combatir esta vulnerabilidad, se aferró aún más a la etiqueta y al ceremonial. La corte de Versalles se convirtió en una armadura, un elaborado teatro diseñado para mantener las distancias y proteger la mística de la realeza. Cuanto más frágil se sentía por dentro, más rígido y formal se volvía su comportamiento público. Cada ritual, desde el despertar del rey hasta la cena pública, estaba coreografiado hasta el más mínimo detalle, creando una barrera infranqueable entre el hombre que sufría y el símbolo que gobernaba. La etiqueta no era solo una cuestión de protocolo, era su principal mecanismo de defensa contra la vergüenza de su propia humanidad. Su cuerpo en ruinas, sin embargo, se convirtió en un oscuro presagio del destino de su reino. La metáfora era demasiado poderosa para ser ignorada, incluso por sus contemporáneos más aduladores. Mientras el rey se pudría en vida, Francia se desangraba en guerras interminables y costosas, como la Guerra de Sucesión Española, que agotaron el tesoro y diezmaron a su población. Mientras su organismo se ahogaba en deudas de salud impagables, su estado se hundía en una deuda financiera colosal, sembrando las semillas de la crisis que, décadas más tarde, estallaría en la Revolución Francesa. La putrefacción no estaba solo en su pierna, sino en los cimientos mismos de su sistema. El gancho narrativo de su vida no es su gloria, sino la putrefacción que la socavó. Es la historia de cómo un hombre que se creía inmortal fue devorado desde dentro. El misterio que desvelaremos no es el de sus estrategias políticas, sino el de la grotesca realidad que se escondía en sus habitaciones. Cómo convivía el Rey Sol con el hedor de su propia descomposición.
cómo conciliaba su imagen divina con la indignidad de un cuerpo que lo traicionaba a cada paso. Es en esta tensión, en esta dicotomía entre la leyenda y la carne, donde reside la verdadera y trágica historia de Luis XIV. El relato de su decadencia comienza en su boca, el portal a través del cual se comunicaba con el mundo, y que irónicamente, se convirtió en una de sus primeras fuentes de tormento. Desde joven sufrió terribles problemas dentales, caries, abscesos e infecciones que le causaban un dolor atroz y un aliento pestilente. Los remedios de la época eran tan brutales como ineficaces, consistiendo principalmente en enjuagues con líquidos corrosivos y extracciones sin anestesia. Cada una de estas intervenciones era una tortura que debía soportar con la estoica compostura que se esperaba de un rey, ocultando su agonía tras una máscara de impasibilidad regia. Este calvario dental alcanzó su punto culminante en un episodio que marcaría su vida para siempre. En un intento desesperado por aliviar su sufrimiento, los médicos reales decidieron extraerle casi toda la dentadura superior del lado izquierdo. La operación, realizada en 1685, fue una carnicería. Utilizando instrumentos rudimentarios, los cirujanos no solo le arrancaron los dientes, sino que también le fracturaron parte de la mandíbula, y, lo que es peor, le perforaron el paladar, creando una comunicación directa y permanente entre su boca y su fosa nasal. Este acto de barbarie médica, lejos de solucionar sus problemas, lo condenó a una nueva forma de miseria y humillación. Las consecuencias de esta perforación fueron devastadoras y profundamente humillantes para un hombre obsesionado con la imagen y el control. A partir de ese momento, cada vez que bebía, parte del líquido se filtraba y le salía por la nariz, un espectáculo grotesco que debía esforzarse por ocultar en todo momento. Comer se convirtió en una tarea ardua y dolorosa, y la cavidad abierta era un foco constante de infecciones. Para intentar cerrar el agujero, los médicos le aplicaban cauterizaciones con hierros al rojo vivo, sometiéndolo a un dolor indescriptible en repetidas ocasiones, todo ello sin éxito. El rey Sol, el árbitro de Europa, no podía ni siquiera beber un vaso de vino sin que su cuerpo lo traicionara de la forma más indigna. Esta condición secreta y vergonzosa definió gran parte de su vida cotidiana. El mal aliento, ya presente, se intensificó hasta volverse legendario. Un miasma de infección, y carne en descomposición, que ni los perfumes más caros de Grasse podían enmascarar por completo. Hablaba con dificultad, con un siseo perceptible que intentaba disimular. La comida tenía que ser blanda, casi líquida, para que pudiera tragarla sin ahogarse o sufrir un dolor extremo. Imaginen la escena. El rey presidiendo los suntuosos banquetes de Versalles, rodeado de los manjares más exquisitos del mundo, y él, en su trono, apenas capaz de ingerir un caldo mientras el resto de la corte se deleitaba, ajena al infierno que se desarrollaba en su boca. Esta primera gran mutilación fue un golpe terrible a su psique. Era la prueba irrefutable de que su cuerpo no era el recipiente divino que él pretendía, sino un simple trozo de carne susceptible al mismo deterioro que cualquier otro. La humillación de los líquidos escapando por su nariz era un recordatorio constante de su imperfección. Esta experiencia, lejos de ablandarlo, probablemente reforzó su determinación de proyectar una imagen de poder aún más férrea. Si no podía controlar su propio cuerpo, controlaría con mano de hierro todo lo demás: su corte, su gobierno, su reino. La tiranía exterior se convirtió en una compensación de la anarquía interior. La historia de su paladar perforado es la primera gran revelación de la verdad que se esconde tras el mito. Es la primera ventana a la cámara de los horrores que era su vida privada. Nos muestra a un hombre atrapado en una contradicción insoportable. Por un lado, el monarca absoluto que dictaba el destino de millones. Por otro, un paciente torturado, víctima de una medicina primitiva y de un cuerpo que se negaba a obedecerle. Este episodio nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre él, a mirar más allá de los retratos idealizados, y a buscar al hombre de carne y hueso que sufría en silencio. Los primeros signos de su calvario médico, como las fiebres y los abscesos que padeció en su juventud, fueron interpretados por él y por la corte como pruebas divinas. Superarlas era una señal del favor de Dios, una confirmación de su estatus excepcional. Cada enfermedad vencida era una victoria que reforzaba su leyenda. Pero los problemas dentales eran diferentes. No eran una batalla heroica contra una fiebre maligna, sino una degradación lenta, sucia y maloliente. No había gloria en un dolor de muelas,
solo miseria. No había divinidad en un aliento pútrido, solo repulsión. Esta fue la primera enfermedad que no pudo convertir en un espectáculo de poder. La lucha contra el dolor y el hedor se convirtió en una rutina diaria. Su jornada, tan rígidamente estructurada por el ceremonial, incluía también rituales privados de gestión del sufrimiento. El uso intensivo de perfumes y aguas florales no era solo una moda de la época, sino una necesidad existencial para él. Los pañuelos perfumados que llevaba constantemente a su rostro no eran un simple accesorio, sino un escudo contra el olor de su propia boca, un intento desesperado de crear una burbuja olfativa que lo aislara de su propia podredumbre. El Rey Sol vivía rodeado de flores y esencias, no por amor a la fragancia, sino por terror al hedor. La perforación del paladar fue, en cierto modo, el principio del fin de la ilusión. Aunque el secreto fue guardado celosamente por un círculo muy reducido, la realidad de su fragilidad se había manifestado de una forma innegable y permanente. Ya no se trataba de una enfermedad pasajera, sino de una herida abierta, una mutilación que lo acompañaría hasta la tumba. Esta herida se convirtió en la primera gran grieta en la estatua de mármol del Rey Sol, una fisura por la que empezaría a filtrarse la oscura verdad de su condición humana. A partir de aquí, su cuerpo continuaría su inexorable camino hacia la ruina. Esta dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada es el motor de su historia. En público, era el monarca majestuoso, el centro del universo cortesano, el hombre cuya mirada podía encumbrar o destruir. En privado, era un hombre mutilado, que luchaba con la simple acción de tragar, que temía cada sorbo de líquido. Esta dualidad debió de generar en él una soledad inmensa. Rodeado por miles de personas en Versalles, nadie podía comprender la naturaleza de su sufrimiento. Estaba solo en su trono de dolor, prisionero de su propia leyenda, y de un cuerpo que se había convertido en su peor enemigo. La corte, en su ciega adulación, participaba inconscientemente en esta farsa. Los cortesanos que imitaban sus gestos, su forma de vestir e incluso sus dolencias, no hacían más que reforzar el espejismo. No veían al hombre que sufría, sino al símbolo que debían emular. Si el rey cojeaba, la cojera se ponía de moda. Si el rey necesitaba una cirugía, la corte entera hablaba de ello como un evento de estado. Pero esta imitación era superficial, una forma macabra de teatro que ignoraba la profundidad del dolor real. La soledad del rey era la soledad del actor principal en una obra donde todos los demás desconocen el guión de su agonía. El control obsesivo sobre su imagen se extendía a todos los aspectos de su vida. Los retratos oficiales lo mostraban siempre con un aspecto saludable y vigoroso, incluso en su vejez. La propaganda real trabajaba incansablemente para mantener el mito del monarca inmortal. Pero la realidad era que, tras posar para esos lienzos heroicos, el rey volvía a sus aposentos para enfrentarse a sus dolores, a sus supuraciones, a la humillante realidad de un cuerpo que desmentía cada pincelada del pintor de la corte. Los retratos no eran un reflejo de la realidad, sino un conjuro, un intento desesperado de usar el arte para negar la verdad de la carne. La experiencia con la perforación de su paladar lo preparó para las humillaciones que estaban por venir. Fue una lección brutal sobre la capacidad de su cuerpo para traicionarlo de las formas más indignas. Aprendió a compartimentar su existencia, a construir un muro infranqueable entre su yo público y su yo privado. Aprendió a sonreír mientras el dolor le taladraba la mandíbula, a dictar leyes mientras el sabor de la infección llenaba su boca, a ser un dios ante el mundo mientras se sentía menos que un hombre en la intimidad de su alcoba. Esta dualidad fue la esencia de su reinado y de su tragedia personal. El Palacio de Versalles, con sus infinitos pasillos y sus salones dorados, puede ser visto como una metáfora de su propia mente. Un exterior deslumbrante, diseñado para impresionar y controlar, pero lleno de pasadizos secretos, de estancias ocultas donde se guardaban las verdades más oscuras y dolorosas. El mundo solo tenía acceso a las salas de aparato, a los espacios públicos donde se representaba la comedia del poder, pero las habitaciones privadas, donde el rey se enfrentaba a su cuerpo descompuesto, permanecían cerradas, custodiando el secreto de su fragilidad. Y este era solo el comienzo. La catástrofe dental, con su secuela de dolor y humillación, fue simplemente el primer acto, en un drama de decadencia física mucho más largo y terrible. Su cuerpo, como un reino asediado, vería caer una tras otra sus defensas.
Nuevas dolencias, aún más vergonzosas y dolorosas, estaban esperando su momento para atacar, para poner a prueba los límites de su resistencia, y para desafiar, de forma aún más directa, su pretensión de divinidad. La perforación del paladar fue una herida profunda, pero la siguiente batalla se libraría en un terreno aún más íntimo y humillante, amenazando con destruir por completo la fachada que con tanto esmero había construido. El eco del terror infantil resonaría durante toda su vida, convirtiéndose en la partitura sombría sobre la cual compondría su sinfonía de poder absoluto. La Fronda no fue simplemente un episodio de su biografía, fue el trauma fundacional, el crisol donde se forjó el carácter del Rey Sol. Recordaba con una claridad helada las noches de huida, el miedo palpable en los pasillos oscuros del Louvre, la humillación de ver a la realeza, supuestamente ungida por Dios, tratada como una banda de fugitivos por sus propios súbditos. Aquellas imágenes de una turba parisina, irrumpiendo en sus aposentos para asegurarse de que el niño rey no había escapado, se grabaron en su memoria con el fuego de una marca indeleble, una lección brutal sobre la fragilidad del poder, cuando no es absoluto. Esa experiencia sembró en su joven alma una convicción tan dura como el diamante: el desorden era el pecado original de la política, la fuente de todo mal. La nobleza, con sus ambiciones egoístas y su lealtad voluble, era una amenaza constante que debía ser neutralizada, domesticada. De este miedo visceral al caos nació la idea de Versalles, no como un palacio, sino como un instrumento de dominación. Sería una prisión dorada, un escenario tan grandioso y abrumador, que reduciría a los hombres más poderosos de Francia a meros figurantes en el gran teatro de su majestad. Su obsesión por el control no era simple vanidad, era una estrategia de supervivencia nacida del terror. La construcción de la imagen del Rey Sol fue por tanto un acto de guerra psicológica contra los fantasmas de su pasado. Cada rayo de sol dorado en las puertas de Versalles, cada retrato que lo mostraba como un Apolo triunfante, cada ritual cortesano que lo elevaba por encima del resto de los mortales, era un ladrillo en la fortaleza que construía alrededor de su autoridad. Proyectaba una imagen de salud inquebrantable, de vitalidad divina, porque la enfermedad y la debilidad eran sinónimos de desorden, las mismas fuerzas que habían amenazado con desgarrar Francia durante su niñez. Si él era fuerte, Francia era fuerte. Si él era eterno, la monarquía era eterna. La salud del rey no era un asunto personal, sino un pilar del Estado. Los primeros desafíos a esta narrativa de invulnerabilidad llegaron en forma de enfermedades juveniles, como fiebres tifoideas y abscesos que lo pusieron al borde de la muerte. Sin embargo, en la retorcida lógica de la propaganda real, cada una de estas batallas ganadas contra la enfermedad se convertía en una prueba de su favor divino. Sobrevivir a la viruela, que le dejó el rostro marcado de por vida, no fue visto como un signo de fragilidad, sino como un milagro que confirmaba su estatus de elegido. La corte y el reino celebraban sus recuperaciones como victorias militares, reforzando la leyenda del monarca invencible. Él aprendió a transformar su sufrimiento físico en capital político, a convertir las cicatrices en medallas. Pero había un tipo de decadencia que no podía ser envuelta en el manto del heroísmo: la putrefacción lenta y silenciosa que comenzó en su boca. A diferencia de una fiebre violenta, que era una batalla noble contra un enemigo visible, el dolor de muelas era una miseria innoble, una degradación sucia y maloliente. No había gloria en un absceso dental, solo un dolor sordo y constante, y un aliento fétido que traicionaba la imagen de perfección. Esta fue la primera manifestación de un enemigo interior que no podía derrotar con estoicismo ni convertir en un espectáculo de poder. Era una forma de descomposición íntima, una vergüenza que debía ocultarse a toda costa. La lucha contra el dolor dental se convirtió en una constante tortura privada. Los cirujanos de la corte, con su arsenal de herramientas bárbaras, le ofrecían remedios que a menudo eran peores que la enfermedad. Soportó extracciones brutales sin anestesia, apretando los brazos de su sillón hasta que los nudillos se le ponían blancos, manteniendo una expresión de impasibilidad regia, mientras el acero le desgarraba las encías. Cada una de estas sesiones era un recordatorio humillante de que, bajo las túnicas de armiño y seda, su cuerpo era tan vulnerable como el de cualquier campesino. Era el primer frente en su larga y perdida guerra contra su propia carne. La perforación de su paladar en 1685 fue más que un accidente quirúrgico, fue una mutilación que lo marcó física y psicológicamente para siempre.
La idea de que los líquidos que bebía pudieran escapar por su nariz era una indignidad casi inconcebible para el hombre que se consideraba el centro del universo. Esta herida secreta se convirtió en una fuente constante de ansiedad y vergüenza. En público, durante los banquetes y las recepciones, debía mantener una vigilancia constante sobre sí mismo, bebiendo con un cuidado exquisito para evitar el grotesco accidente que revelaría su condición. El control absoluto que ejercía sobre su reino contrastaba patéticamente con la falta de control sobre su propia faringe. El hedor que emanaba de la cavidad infectada se convirtió en una obsesión. Versalles, el Palacio de la Luz, se ahogaba en perfumes no solo por moda, sino por necesidad real. Luis vivía en una nube de fragancias de ámbar, almizcle y azahar, un intento desesperado de crear una barrera olfativa entre él y el mundo, de enmascarar el olor a descomposición que salía de su propia boca. Sus pañuelos, siempre impregnados de esencias, no eran un accesorio de elegancia, sino un escudo que se llevaba discretamente al rostro para disimular su aliento, y quizás, para no tener que olerse a sí mismo. El Rey Sol estaba aterrorizado por su propia sombra olfativa. Mientras su boca se convertía en un campo de batalla de dolor y podredumbre, un nuevo enemigo, aún más insidioso y humillante, comenzaba a gestarse en las profundidades de su cuerpo. A principios de la década de 1680, el rey empezó a sufrir un dolor agudo y persistente en una zona tan íntima que su sola mención era un tabú. Montar a caballo, una de las actividades regias por excelencia, se convirtió en una tortura. Sentarse en el trono durante las largas audiencias era un suplicio. Un tumor, que pronto se reveló como una fístula anal, había comenzado su lento y purulento crecimiento, amenazando con derribar la fachada de majestad desde el lugar más indigno imaginable. La fístula anal era, para un hombre como Luis XIV, la máxima humillación. No era una herida de guerra ni una enfermedad noble. Era una dolencia sucia, vergonzosa, asociada con la inmundicia y la decadencia. El dolor era atroz, pero el tormento psicológico era aún peor. ¿Cómo podía el Rey Sol, encarnación de la pureza y el poder divino, sufrir una aflicción tan terrenal y degradante? La noticia, si se filtraba, podría ser devastadora para su imagen. Se convirtió en su secreto más oscuro, una bomba de tiempo que supuraba bajo las galas de la realeza, amenazando con estallar en un escándalo de proporciones inimaginables. Durante meses, intentó ocultar su condición, confiando en los remedios ineficaces de sus médicos. Le aplicaron cataplasmas, ungüentos y lavativas, todo en vano. El absceso crecía, el dolor se intensificaba, y la supuración manchaba sus ropas interiores, obligándolo a un régimen de higiene y disimulo cada vez más complejo. Vivía con el miedo constante de ser descubierto, de que un cortesano notara su incomodidad al sentarse, o peor aún, que el olor de la infección traspasara la barrera de sus perfumes. Su obsesión por el control se enfrentaba a una rebelión en la parte más incontrolable y privada de su propio ser. Finalmente, el dolor se volvió insoportable y la situación, insostenible. La fístula había creado múltiples trayectos, y el riesgo de una infección generalizada era mortal. No había más opción que la cirugía. La noticia cayó como una bomba en el círculo íntimo de la corte. La vida del rey estaba en juego, y con ella, la estabilidad de Francia. La operación sería realizada por su primer cirujano, Charles-François Félix, un hombre sobre cuyos hombros recaía ahora el destino de la nación. El pánico se apoderó de él. Un solo error, un corte mal calculado, y no solo mataría al rey, sino que su propio nombre sería maldecido por la historia. La presión sobre Félix era tan inmensa que exigió tiempo para prepararse. No había precedentes para una cirugía de este tipo en un monarca. Para perfeccionar su técnica, operó en secreto a decenas de hombres de las cárceles y hospitales de París, que sufrían de la misma dolencia. Muchos de ellos murieron en la improvisada mesa de operaciones, víctimas anónimas sacrificadas en el altar de la salud real. Mientras tanto, Félix diseñaba y encargaba instrumentos especiales, incluyendo un bisturí de plata curvado que pasaría a la historia como el bisturí real, una herramienta a medida para explorar las profundidades más humillantes del cuerpo del monarca. El día de la operación, el 18 de noviembre de 1686, Versalles contuvo la respiración. El rey fue conducido a su alcoba, donde le esperaba Félix con su equipo. Luis, mostrando una valentía que asombró a todos, rechazó ser atado. Se tumbó en la cama,
se encomendó a Dios, y se preparó para soportar el dolor más atroz imaginable. La cirugía se realizó sin anestesia, con el rey plenamente consciente. Durante más de 3 horas, Félix cortó, sondeó y cauterizó la carne del monarca, mientras en los salones adyacentes, la corte entera rezaba en un silencio tenso, escuchando apenas los sonidos ahogados que provenían de la habitación real. El rey soportó el calvario, con una estoica compostura que se volvería legendaria. No gritó, no se quejó. Solo el sudor frío que perlaba su frente y la tensión de sus músculos traicionaban la agonía que estaba sufriendo. Para él, esta no era solo una cirugía, era una batalla por su dignidad. Demostrar que podía soportar el dolor sin inmutarse, era una forma de reafirmar su poder, de demostrar que incluso en la posición más vulnerable y humillante, seguía siendo el rey. Era la actuación de su vida, un acto de voluntad suprema contra la tiranía de su propia carne. La recuperación fue tan brutal como la operación. El dolor postoperatorio era insoportable, y las curas diarias, que implicaban limpiar y vendar una herida abierta en una zona tan sensible, eran una tortura renovada. Durante semanas el rey pendió de un hilo, luchando contra la fiebre y el riesgo constante de infección. Francia entera esperaba con ansiedad las noticias que salían de palacio. Cada boletín médico era analizado y debatido en todas las cortes de Europa. La vulnerabilidad del Rey Sol se había convertido en el mayor espectáculo del continente, el punto de inflexión que todos observaban con una mezcla de temor y fascinación morbosa. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. A medida que el rey comenzaba a recuperarse lentamente, su equipo de propaganda, y él mismo, comenzaron a tejer una nueva narrativa. La cirugía no sería recordada como una humillación, sino como un triunfo. Su supervivencia no era un hecho médico sino un milagro. Una prueba irrefutable de la protección divina. El rey que había vencido a la muerte en la mesa de operaciones era más poderoso que nunca. La fístula, la herida más vergonzosa, se transformó en un símbolo de su increíble resistencia y de su estatus casi sobrenatural. Había descendido al infierno de la carne y había regresado victorioso. La corte, en su afán de adulación, se lanzó a celebrar la recuperación del rey de la forma más extraña y macabra. La cirugía se convirtió en el tema de moda. Los cortesanos se preguntaban unos a otros por la salud del real trasero, y componían poemas y canciones en honor a la exitosa operación. La adulación llegó a tal extremo, que se puso de moda llevar un adorno en la ropa, una especie de lazo o vendaje decorativo en la zona de las caderas, imitando los apósitos del rey. La humillación más profunda de Luis se había convertido en el último grito de la moda, una prueba definitiva de su poder para dictar la realidad misma. Esta experiencia lo cambió para siempre. Había mirado de frente a su propia mortalidad y a la fragilidad de su cuerpo de una forma que nunca antes había hecho. La victoria que había construido sobre esta humillación fue inmensa, pero el trauma subyacente, el conocimiento de lo que su cuerpo era capaz de hacerle, nunca lo abandonó. Si la fronda le había enseñado a temer el desorden exterior, la fístula le enseñó a temer el caos interior. Esta nueva conciencia de su vulnerabilidad, lo llevaría a reforzar aún más su armadura de ceremonial y etiqueta. La vida después de la fístula fue una vida de vigilancia constante. Se aferró a la rutina y al protocolo de la corte como un náufrago a una tabla. Cada gesto, cada ritual, desde la ceremonia del despertar hasta la del acostar, estaba diseñado para mantener una distancia sagrada entre él y el resto del mundo. La etiqueta no era solo una cuestión de decoro. Era un sistema de defensa, un muro invisible que impedía que nadie se acercara lo suficiente como para percibir las grietas en su fachada, para oler el miedo o la enfermedad. Cuanto más frágil se sentía por dentro, más divino e inaccesible debía parecer por fuera. El uso de artificios para construir su imagen se intensificó. Sus famosas pelucas, altas y elaboradas, no eran solo un símbolo de estatus, sino una forma práctica de ocultar la calvicie que lo afectaba desde la juventud. La pérdida de cabello, un signo universal de envejecimiento y decadencia, era inaceptable para el Rey Sol, cuya imagen debía ser eternamente viril y poderosa. La peluca le permitía presentar al mundo una silueta inmutable, desafiando el paso del tiempo y ocultando una de las primeras traiciones de su cuerpo. El maquillaje también se convirtió en una herramienta esencial. Las cicatrices que le había dejado la viruela en su juventud, eran un recordatorio permanente de su mortalidad. Cada mañana, se aplicaban gruesas capas de polvos de arroz y colorete,
para crear una máscara de perfección, una tez lisa y saludable, que desmentía la realidad de su piel. El rostro que presentaba a la corte no era el suyo, sino una construcción, una obra de arte diseñada para proyectar poder y ocultar la historia de sus batallas perdidas contra la enfermedad. Estos mecanismos de defensa, las pelucas, el maquillaje, los perfumes y la etiqueta, conformaban la armadura del Rey Sol. Eran las herramientas con las que luchaba su guerra diaria contra la decadencia. Le permitían salir cada día al escenario de Versalles y representar su papel de monarca divino, mientras el hombre que se escondía debajo de las capas de artificio lidiaba con el dolor, la vergüenza y el conocimiento constante de su propia fragilidad. Era un acto de una disciplina y una voluntad extraordinarias, pero también de una profunda y solitaria desesperación. La corte, por su parte, participaba activamente en este engaño colectivo. La adulación era el aire que se respiraba en Versalles, y la negación de la humanidad del rey era la regla fundamental del juego. Nadie se atrevía a mencionar sus dolencias, salvo para celebrar su superación. Imitar sus gestos, su forma de vestir e incluso sus problemas de salud, como en el caso de la moda de los vendajes, era la forma suprema de lealtad. Crearon a su alrededor una burbuja de irrealidad donde él era el dios que pretendía ser, un espejismo dorado que todos se esforzaban por mantener. Sin embargo, esta victoria sobre la fístula fue pírrica. Había ganado una batalla, pero la guerra contra su cuerpo estaba lejos de terminar. El episodio le había enseñado que podía transformar la debilidad en fuerza a través de la propaganda y la voluntad, pero también le había dejado cicatrices internas más profundas que las externas. El miedo a una nueva humillación, a una nueva traición de su carne, se convirtió en un fantasma que lo acecharía por el resto de sus días, alimentando su tiranía y su necesidad de control. El cuerpo del rey, aunque temporalmente remendado, seguía siendo un territorio hostil. Las viejas dolencias no habían desaparecido. Sus problemas dentales continuaban, su aliento seguía siendo una fuente de vergüenza y sus migrañas y ataques de gota se volvían más frecuentes y severos con la edad. Había logrado contener la rebelión de la fístula, pero otras insurrecciones se gestaban en su organismo, esperando el momento oportuno para estallar y desafiar de nuevo su pretensión de divinidad. Esta lucha constante entre la imagen y la realidad definió la segunda mitad de su reinado. En público, era el monarca triunfante, el árbitro de Europa, el constructor de la gloria de Francia. En privado, era un hombre que luchaba contra un cuerpo que se descomponía lentamente. Un paciente crónico dependiente de un ejército de médicos y cirujanos. La tensión entre estos dos roles, el de Dios y el de enfermo, debió de ser una carga psicológica aplastante, una fuente de soledad y angustia, que ni todo el esplendor de Versalles podía aliviar. La obsesión por el control que manifestó en la política, era un reflejo directo de esta lucha interna. Al revocar el edicto de Nantes, persiguiendo a los protestantes, o al lanzar a Francia guerras devastadoras como la Guerra de Sucesión Española, estaba intentando imponer en el mundo exterior, el orden y la unidad que era incapaz de mantener dentro de su propio cuerpo. Si no podía gobernar sus propias células, gobernaría con mano de hierro las almas de sus súbditos. La intolerancia política nació de la intolerancia hacia su propia fragilidad. La corte de Versalles, con su rígida jerarquía y su ceremonial asfixiante, era el microcosmos de este ideal de orden. Todo estaba regulado, desde quién podía sentarse en un taburete en presencia del rey, hasta la forma correcta de llamar a una puerta. Era un universo artificial, diseñado para eliminar la espontaneidad, la incertidumbre y el desorden, las mismas fuerzas que reinaban en su cuerpo. Versalles no era solo una jaula para la nobleza, era un refugio para la mente aterrorizada del rey. Un intento de construir un mundo tan perfecto y predecible como su propio cuerpo era caótico e impredecible. La cirugía de la fístula, a pesar de su exitosa transformación en un mito de poder, marcó un punto de no retorno. Fue la primera vez que la decadencia de su cuerpo se convirtió en un asunto de Estado, un espectáculo público. Aunque logró controlar la narrativa, la verdad de su vulnerabilidad había quedado expuesta. La grieta en la estatua de mármol se había hecho visible para todos, y aunque la disimularon con oro y propaganda, la fisura estaba ahí, un presagio de la ruina que estaba por venir. El hombre que emergió de esta prueba, no era más fuerte, sino más duro, más desconfiado y más aislado. Su valentía frente al bisturí fue innegable, pero fue la valentía de un hombre acorralado.
Había aprendido que su mayor enemigo no estaba en los campos de batalla de Flandes o en las cortes de Viena, sino en su propio interior. Esta revelación lo acompañaría durante el resto de su largo reinado, ensombreciendo sus mayores triunfos y convirtiendo su vida en una actuación cada vez más desesperada. El contraste entre su imagen pública y su realidad privada se volvió abismal. Mientras los poetas y artistas lo celebraban como un ser inmortal, él pasaba las noches en vela, atormentado por el dolor, o soportando los humillantes procedimientos de sus médicos. El mundo aplaudía al Rey Sol, pero nadie veía al hombre que se consumía lentamente en la oscuridad, prisionero de un cuerpo que se había convertido en su celda más segura y en su torturador más implacable. La ironía de su situación era cruel. El monarca absoluto, cuya voluntad era ley para millones, era un esclavo de su propia fisiología. Podía declarar la guerra, construir palacios y cambiar el curso de la historia con una sola palabra, pero no podía detener la supuración de una herida, el avance de la caries o el dolor punzante de la gota. El poder absoluto sobre los hombres resultaba ser inútil contra la tiranía de la materia. Este período de su vida, marcado por la lucha contra la fístula, fue la demostración definitiva de su carácter. Reveló su increíble fuerza de voluntad, su maestría en la manipulación de la imagen y su capacidad para transformar la adversidad en una ventaja política. Pero también expuso la profunda fisura que yacía en el corazón de su reinado, la contradicción entre la pretensión de un poder divino y la innegable realidad de la decadencia humana. El Rey Sol había sobrevivido a su prueba más humillante, reafirmando su autoridad ante el mundo. La corte lo adulaba más que nunca, y su leyenda parecía más brillante. Pero la victoria era una ilusión. La decadencia, una vez desatada, no se detiene. Simplemente se retira a las sombras, se reagrupa y espera su momento para lanzar el siguiente asalto. El drama de su desintegración física no había hecho más que empezar. Nuevas y peores batallas le esperaban en el horizonte. La historia de la fístula es, en esencia, la historia de cómo un rey intentó someter la realidad biológica a la voluntad política. Por un tiempo, pareció lograrlo. Convirtió una aflicción grotesca en un emblema de gloria. Pero la carne tiene una memoria más larga que la de los cortesanos, y el cuerpo no entiende de decretos reales. La putrefacción había sido contenida, pero no erradicada. Estaba latente, esperando pacientemente su oportunidad para reclamar lo que era suyo. Y así, el Rey Sol continuó su reinado, caminando sobre una cuerda floja entre la majestad y la miseria. Cada día era un acto de equilibrio, un esfuerzo por mantener la máscara en su lugar mientras el hombre que había debajo se desmoronaba. Había ganado una batalla crucial y había reescrito las reglas del juego a su favor, pero la guerra estaba lejos de terminar. El enemigo interior era implacable, y su asedio apenas había comenzado. La siguiente fase de su vida estaría marcada por el declive lento pero inexorable. Otras enfermedades, crónicas y paralizantes, tomarían el relevo de la fístula, atacando sus articulaciones, sus órganos, y finalmente, su propia voluntad de vivir. La armadura que había construido con tanto esmero, comenzaría a oxidarse y a ceder, revelando al hombre frágil y sufriente, que siempre había estado oculto en su interior. La lucha contra la fístula fue un clímax dramático, pero la verdadera tragedia de Luis XIV fue el largo y lento epílogo que le siguió. Fue la historia de cómo el hombre que había convertido su cuerpo en un símbolo del Estado, tuvo que presenciar cómo ambos se pudrían juntos. La decadencia no era un evento, sino un proceso, un veneno, que se infiltraba lentamente en cada aspecto de su existencia. Su cuerpo, ese primer reino que todo hombre debe gobernar, se le había revelado de la forma más íntima. Y aunque había aplastado la insurrección con una brutal demostración de voluntad, la semilla de la duda y el miedo había sido plantada. Sabía a partir de entonces que su control era una ilusión, y que su divinidad era una farsa. El rey había vencido, pero el hombre había empezado a morir. La corte, sin embargo, siguió bailando al son que él marcaba, ignorando los ominosos crujidos que provenían del trono. El espectáculo de Versalles debía continuar, más brillante y deslumbrante que nunca, precisamente porque la oscuridad que pretendía ocultar se hacía cada vez más profunda. La fachada se volvió más elaborada a medida que la estructura que sostenía se debilitaba. El Rey Sol había logrado convertir una herida purulenta en una condecoración,
Pero esta alquimia del poder tenía sus límites. La próxima vez que su cuerpo lo traicionara, podría no haber una narrativa heroica capaz de redimirlo. El espectro de la gangrena, de la putrefacción final e irreversible, ya se cernía en el lejano horizonte, una sombra que ni siquiera el sol más brillante podía disipar. La historia de su decadencia es una lección sobre la naturaleza del poder. Demuestra que el control absoluto es una fantasía, y que la fragilidad humana es la única verdad universal. Luis XIV dedicó su vida a negar esta verdad, a construir un monumento a su propia inmortalidad, solo para descubrir que la muerte y la podredumbre construían su propio palacio dentro de sus venas. Y si te está gustando desvelar los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en estas tramas del saber. Los años que siguieron a la cirugía de la fístula no trajeron la paz, sino una tregua frágil en una guerra de desgaste. El enemigo interior, habiendo probado la vulnerabilidad del monarca, cambió de táctica, abandonando los ataques agudos y vergonzosos por un asedio lento y paralizante. La gota, esa enfermedad de reyes, se convirtió en su compañera más fiel y cruel. El dolor, descrito por los que lo padecían como el mordisco de un perro rabioso en las articulaciones, comenzó a visitarlo con una frecuencia alarmante. Sus manos, que habían firmado tratados y sostenido el cetro del poder, se deformaron, convirtiéndose en garras hinchadas y enrojecidas. Sus pies, que habían danzado en los bailes de Versalles y pisado los campos de batalla de su juventud, se volvieron masas de agonía que no soportaban ni el roce de una sábana de seda. El rey Sol, el monarca perpetuamente en movimiento, se vio condenado a la inmovilidad. El clímax de su sufrimiento no fue un único evento dramático como la cirugía, sino esta lenta petrificación en vida. La gota lo fue encerrando progresivamente en una jaula de dolor. Los ataques, que podían durar semanas, lo confinaban en sus aposentos, transformando al centro del universo cortesano en un prisionero en su propio palacio. Durante esos periodos, el gobierno de Francia se detenía a las puertas de su alcoba. Los ministros esperaban en silencio en las antecámaras, hablando en susurros, mientras del interior solo llegaban los ecos ahogados del sufrimiento de un hombre que se negaba a delegar su poder, incluso cuando su cuerpo le impedía ejercerlo. Su tiranía se alimentaba de su dolor, la frustración de su impotencia física se traducía en decretos más duros, y en una impaciencia feroz con quienes lo rodeaban. La dicotomía entre la imagen y la realidad alcanzó su punto más grotesco. Mientras los pintores de la corte como Hyacinthe Rigaud seguían produciendo retratos majestuosos que lo mostraban erguido, desafiante y envuelto en armiño, la verdad era la de un hombre que a menudo no podía ni ponerse en pie. El famoso retrato de 1701 lo muestra en la plenitud de su poder real, pero oculta la realidad de que, para entonces, el rey ya dependía de bastones, y cada vez más, de una silla de ruedas para desplazarse por los interminables pasillos de su palacio. La pintura era una mentira gloriosa, una obra de propaganda diseñada para proyectar una imagen de eternidad, mientras la carne que representaba se desmoronaba. Era el conjuro final contra una verdad que ya no podía ocultarse del todo. Versalles se convirtió en un teatro del disimulo. Toda la vida de la corte se reorganizó en torno a la enfermedad del rey, pero de una manera que negaba su existencia. Se diseñaron rutas especiales para su silla de ruedas, se modificaron los horarios para acomodar sus periodos de dolor más intenso, y se evitaban los temas de conversación que pudieran recordarle su fragilidad. Los cortesanos aprendieron a interpretar los más mínimos signos de su sufrimiento, una mueca casi imperceptible, un ligero temblor en la mano, un cambio en el tono de su voz. La adulación ya no consistía en imitar sus dolencias, sino en participar en la conspiración de silencio que las rodeaba, pretendiendo que el sol seguía brillando con la misma intensidad, aunque todos vieran que se estaba apagando lentamente. Esta condición afectó profundamente a sus relaciones personales. Su segunda esposa, la devota y discreta Madame de Maintenon, se convirtió más en una enfermera que en una reina, pasando incontables horas a su lado, leyéndole, rezando con él, y soportando los estallidos de ira provocados por el dolor incesante. El rey, que había sido el amante más célebre de Europa, se convirtió en un paciente dependiente, un anciano, cuya intimidad ya no era de seducción, sino de cataplasmas y remedios. Su relación con sus hijos y nietos también se vio empañada por su sufrimiento. Se volvió más distante, más exigente, un patriarca temido cuya presencia era sinónimo de una tensión palpable, la tensión de un hombre en guerra perpetua consigo mismo.
El reinado mismo sintió las consecuencias. Las largas guerras que emprendió en la última parte de su vida, como la devastadora Guerra de Sucesión Española, reflejaban la mentalidad de un hombre acorralado. Eran guerras libradas con una obstinación casi suicida, como si la victoria en el campo de batalla pudiera compensar la derrota que sufría en su propio cuerpo. Mientras Francia se desangraba, perdiendo hombres y dinero en conflictos interminables, su rey se encerraba en su dolor, gobernando desde un lecho de sufrimiento, cada vez más desconectado de la realidad de un reino que se hundía en la miseria y la deuda. La gangrena que eventualmente lo mataría ya estaba presente de forma metafórica en el cuerpo político de Francia. El verano de 1715 trajo consigo el asalto final. Todo comenzó con un dolor persistente en su pierna izquierda, que inicialmente descartó como otro ataque de ciática o gota. Pero este dolor era diferente. Era sordo, profundo y no respondía a ninguno de los remedios habituales. Pronto, apareció una pequeña mancha oscura en su pantorrilla, un punto de negrura en la piel pálida del rey. Sus médicos la examinaron con creciente alarma, pero dudaron en pronunciar la palabra temida. El rey, por su parte, se aferró a la negación. A sus 76 años, después de haber sobrevivido a tantas enfermedades, se creía invulnerable, o al menos, inmortal en un sentido práctico. Un rey no podía simplemente pudrirse como un hombre común. Pero la mancha creció, se extendió como una marea negra, devorando la carne. La piel se volvió fría al tacto, y un olor dulzón y nauseabundo, el inconfundible hedor de la muerte en vida, comenzó a emanar de la pierna. Era gangrena senil, una condición para la que no había cura conocida, salvo una, la amputación. Cuando sus cirujanos, aterrorizados, finalmente se atrevieron a proponerle la drástica solución, la respuesta de Luis fue inmediata y rotunda. No. Un rey de Francia debía morir entero. Su cuerpo era un símbolo de la integridad del reino, y permitir que fuera mutilado era una humillación final que no estaba dispuesto a soportar. Fue su último acto de orgullo absolutista, una decisión que selló su destino y lo condenó a la agonía más espantosa. La lucha por la imagen continuó hasta el final, incluso cuando la realidad se había vuelto una pesadilla. Mientras su pierna se pudría, insistió en mantener la rutina de la corte. Celebró audiencias, presidió consejos y recibió a embajadores desde su lecho, con las sábanas cuidadosamente dispuestas para ocultar el horror que yacía debajo y con braseros de incienso y flores ardiendo constantemente para combatir el hedor que llenaba la habitación. Fue la actuación más macabra de su vida. El Rey Sol, el centro de la luz y el orden, presidiendo el espectáculo de su propia descomposición, pretendiendo que todo estaba bajo control mientras su propia carne se disolvía. Los últimos días fueron un descenso al infierno. El dolor se volvió tan insoportable que ni siquiera los opiáceos podían mitigarlo. La gangrena avanzaba visiblemente, la pierna se hinchó hasta alcanzar un tamaño monstruoso, y el color negro se extendió desde el pie hasta el muslo. Versalles, el palacio del esplendor, se convirtió en una tumba donde el hombre más poderoso de Europa se pudría lentamente, en público. Los cortesanos que entraban a presentar sus respetos, tenían que luchar para no mostrar el horror y la náusea en sus rostros. Veían a su dios convertido en un cadáver viviente, y en sus ojos, el rey debió de ver el reflejo de su fracaso final. La carne al final, siempre derrotaba a la corona. La realidad brutal de su cuerpo en ruinas, aniquiló la gloriosa imagen que había pasado toda una vida construyendo. Los retratos a óleo en las paredes de Versalles se convirtieron en una burla cruel. Mostraban a un Apolo, a un Júpiter, a un monarca en la cima de su poder, mientras a pocos metros de distancia, el hombre real se ahogaba en el miasma de su propia putrefacción. La pintura inmortalizaba la leyenda, pero la carne mortal gritaba la verdad. En esa habitación, la gran contradicción de su existencia se resolvió de la forma más definitiva. El hombre que se creía el Estado, descubrió que su cuerpo era solo un trozo de materia corruptible, sujeto a las mismas leyes de la decadencia que el más humilde de sus súbditos. La agonía física tuvo su contrapartida en el tormento mental. En sus momentos de lucidez, entre oleadas de dolor, Luis tuvo que enfrentarse a la totalidad de su condición. El control, la obsesión de su vida, se le había escapado por completo. Estaba a merced de su cuerpo rebelde, de sus médicos impotentes y del inevitable avance de la muerte. Esta rendición forzada fue quizás su mayor sufrimiento.
Para un hombre que había doblegado a una nación entera a su voluntad, la incapacidad de detener la podredumbre de su propia pierna era la derrota definitiva, una lección de humildad que le llegó demasiado tarde y de la forma más brutal. A medida que la infección se extendía por su cuerpo, causándole fiebres y delirios, su mente comenzó a vagar. Se dice que en esos momentos finales, su famosa arrogancia dio paso a una extraña serenidad, a una aceptación de su mortalidad. Mirando a los cortesanos llorosos que rodeaban su cama, pronunció sus famosas últimas palabras. ¿Por qué lloráis? Creíais que era inmortal. Era el reconocimiento final de la farsa, la admisión de que el Rey Sol era, después de todo, solo un hombre. Poco después, añadiría una frase que resumía la sorpresa de un hombre que había vivido una vida tan extraordinaria ante el acto más común de todos. Creí que era más difícil morir. El 1 de septiembre de 1715, tras 54 días de agonía, el sol finalmente se extinguió. Su reinado de 72 años, el más largo de la historia de Europa, había terminado. Pero la historia de su cuerpo aún no había concluido. La autopsia, realizada poco después de su muerte, reveló la verdadera magnitud de la devastación interna. Sus cirujanos encontraron un organismo completamente devastado por una vida de enfermedades y tratamientos brutales. La cavidad en su paladar, los restos de la fístula, las articulaciones deformadas por la gota y por supuesto la pierna completamente gangrenada. Pero el hallazgo más sorprendente fue el de sus intestinos, que eran casi el doble del tamaño normal, una anomalía que explicaba muchos de sus problemas digestivos crónicos. El informe de la autopsia fue el epílogo clínico de su tragedia. Fue la prueba científica e irrefutable de que, bajo la peluca, el maquillaje y las túnicas de armiño, se escondía un hombre cuyo cuerpo había sido un campo de batalla durante décadas. Cada cicatriz, cada deformidad, cada órgano enfermo, era un testimonio de su larga y dolorosa lucha contra la decadencia. La leyenda del Rey Sol había sido construida sobre los cimientos de una ruina física, una verdad que solo la muerte y el bisturí del forense pudieron sacar completamente a la luz, desnudando al monarca de su última capa de artificio. La muerte de Luis XIV no solo marcó el fin de una era, sino que también expuso la fragilidad del sistema que él había encarnado. Su cuerpo en ruinas se convirtió en el presagio más oscuro del destino de su reino. Dejaba tras de sí una Francia gloriosa en apariencia, con palacios deslumbrantes y una cultura hegemónica, pero también una nación agotada por las guerras, ahogada en deudas, y con un sistema social injusto que sembraba las semillas de la revolución. La putrefacción no había estado solo en su pierna, sino en los cimientos mismos de su absolutismo. Si conoces a alguien a quien le interesen las historias de superación y decadencia, donde la lucha más grande no se libra en el campo de batalla sino dentro del alma humana, comparte este vídeo. A veces, las lecciones más profundas de la historia no se encuentran en las crónicas de los reyes, sino en las cicatrices que ocultaron, recordándonos la frágil humanidad que se esconde incluso detrás del poder más absoluto. El contraste entre el legado estético de Luis y la realidad de su sufrimiento es el nudo de su historia. Nos legó Versalles, un símbolo de orden, belleza y control que aún hoy asombra al mundo. Sin embargo, la historia de su cuerpo nos cuenta una historia paralela de caos, dolor y desintegración. Es la paradoja de un hombre que logró imponer una armonía perfecta en la piedra, el jardín y la etiqueta, pero que nunca pudo encontrar esa misma armonía dentro de su propia piel. Vivió y murió en la intersección de la gloria más sublime y la miseria más carnal. El clímax de su sufrimiento, la gangrena, fue la manifestación final y más poderosa de esta dicotomía. El olor de la carne muerta luchando contra el perfume de las flores en la habitación real, es quizás la metáfora más potente de su reinado. El intento desesperado de la civilización, el arte y el poder, por enmascarar la verdad ineludible de la naturaleza, que es la decadencia y la muerte. Durante un tiempo, la ilusión funcionó, pero al final, el hedor de la realidad se impuso, recordándole a él, y a toda su corte, que ninguna cantidad de oro o poder, puede comprar la inmunidad a la condición humana. Su negativa a la amputación no fue solo un acto de orgullo, sino la última defensa de su identidad. Durante toda su vida, había equiparado su cuerpo físico con el cuerpo político de Francia. Admitir que una parte de su cuerpo estaba podrida, y debía ser cortada, habría sido, en su mente, admitir que el propio reino estaba corrupto, y necesitaba ser desmembrado.
Prefirió morir entero, manteniendo intacta la ficción de su integridad, aunque esa ficción le costara una agonía inimaginable. Fue el sacrificio final en el altar de la imagen que él mismo había creado. La historia de su decadencia nos obliga a mirar más allá de los espejos dorados de Versalles. Nos invita a buscar al hombre detrás del monumento, al paciente detrás del rey. Al hacerlo, no disminuimos su figura histórica, sino que la complejizamos, la humanizamos. Descubrimos que su obsesión por el control no nacía de una fuerza sobrehumana, sino de un miedo profundamente humano a la fragilidad, al dolor y al caos que experimentaba en su propia carne. Su absolutismo fue en muchos sentidos una armadura construida para proteger un cuerpo increíblemente vulnerable. La lección final de su vida no es sobre la gloria del poder absoluto, sino sobre sus límites. Luis XIV demostró que un hombre puede controlar un imperio, dictar la moda de un continente y construir monumentos para la eternidad, pero sigue siendo impotente ante la rebelión de sus propias células. El poder más grande del mundo no pudo aliviar un dolor de muelas, curar una fístula o detener el avance de la gangrena. Esta verdad universal es lo que hace que su historia, a pesar de todo su esplendor, sea profundamente trágica y relatable. Y así, el Rey Sol se puso, no en un crepúsculo dorado, sino en una noche oscura de dolor y putrefacción. Dejó un legado de una magnificencia sin igual, pero también la historia de una batalla íntima y desesperada que revela la verdad oculta detrás de todas las coronas. Que gobernar un reino es quizás más fácil que gobernar el pequeño y traicionero territorio del propio cuerpo. Su vida fue el testimonio más grandioso y terrible de que, al final, la biología es el único monarca verdaderamente absoluto. El fin de su reinado fue por tanto el fin de una ilusión, la ilusión de que un hombre podía trascender su condición mortal a través de la voluntad y el poder. Su muerte dolorosa y su cuerpo devastado fueron el punto final de esa fantasía. El siglo de Luis XIV había sido el siglo del sol, pero las sombras que proyectaba eran largas y oscuras, y en ellas se gestaba ya el amanecer de una nueva era. Una era que nacería de las cenizas del sistema que él había construido y encarnado hasta su última y pútrida consecuencia. Los años que siguieron a la cirugía de la fístula no trajeron la paz, sino una tregua frágil en una guerra de desgaste. El enemigo interior, habiendo probado la vulnerabilidad del monarca, cambió de táctica, abandonando los ataques agudos y vergonzosos por un asedio lento y paralizante. La gota, esa enfermedad de reyes, se convirtió en su compañera más fiel y cruel. El dolor, descrito por los que lo padecían como el mordisco de un perro rabioso en las articulaciones, comenzó a visitarlo con una frecuencia alarmante. Sus manos, que habían firmado tratados y sostenido el cetro del poder, se deformaron, convirtiéndose en garras hinchadas y enrojecidas. Sus pies, que habían danzado en los bailes de Versalles y pisado los campos de batalla de su juventud, se volvieron masas de agonía que no soportaban ni el roce de una sábana de seda. El Rey Sol, el monarca perpetuamente en movimiento, se vio condenado a la inmovilidad. El clímax de su sufrimiento no fue un único evento dramático como la cirugía, sino esta lenta petrificación en vida. La gota lo fue encerrando progresivamente en una jaula de dolor. Los ataques, que podían durar semanas, lo confinaban en sus aposentos, transformando al centro del universo cortesano en un prisionero en su propio palacio. Durante esos periodos, el gobierno de Francia se detenía a las puertas de su alcoba. Los ministros esperaban en silencio en las antecámaras, hablando en susurros, mientras del interior solo llegaban los ecos ahogados del sufrimiento de un hombre que se negaba a delegar su poder, incluso cuando su cuerpo le impedía ejercerlo. Su tiranía se alimentaba de su dolor. La frustración de su impotencia física se traducía en decretos más duros y en una impaciencia feroz con quienes lo rodeaban. La dicotomía entre la imagen y la realidad alcanzó su punto más grotesco. Mientras los pintores de la corte, como Hyacinthe Rigaud, seguían produciendo retratos majestuosos que lo mostraban erguido, desafiante y envuelto en armiño, la verdad era la de un hombre que a menudo no podía ni ponerse en pie. El famoso retrato de 1701 lo muestra en la plenitud de su poder real, pero oculta la realidad de que, para entonces, el rey ya dependía de bastones, y cada vez más, de una silla de ruedas para desplazarse por los interminables pasillos de su palacio. La pintura era una mentira gloriosa, una obra de propaganda diseñada para proyectar una imagen de eternidad, mientras la carne que representaba se desmoronaba.
Era el conjuro final contra una verdad que ya no podía ocultarse del todo. Versalles se convirtió en un teatro del disimulo. Toda la vida de la corte se reorganizó en torno a la enfermedad del rey, pero de una manera que negaba su existencia. Se diseñaron rutas especiales para su silla de ruedas, se modificaron los horarios para acomodar sus periodos de dolor más intenso, y se evitaban los temas de conversación que pudieran recordarle su fragilidad. Los cortesanos aprendieron a interpretar los más mínimos signos de su sufrimiento. Una mueca casi imperceptible, un ligero temblor en la mano, un cambio en el tono de su voz. La adulación ya no consistía en imitar sus dolencias, sino en participar en la conspiración de silencio que las rodeaba, pretendiendo que el sol seguía brillando con la misma intensidad, aunque todos vieran que se estaba apagando lentamente. El verano de 1715 trajo consigo el asalto final. Todo comenzó con un dolor persistente en su pierna izquierda, que inicialmente descartó como otro ataque de ciática o gota. Pero este dolor era diferente. Era sordo, profundo, y no respondía a ninguno de los remedios habituales. Pronto, apareció una pequeña mancha oscura en su pantorrilla, un punto de negrura en la piel pálida del rey. Sus médicos la examinaron con creciente alarma, pero dudaron en pronunciar la palabra temida. El rey por su parte se aferró a la negación. A sus 76 años, después de haber sobrevivido a tantas enfermedades, se creía invulnerable, o al menos, inmortal en un sentido práctico. Un rey no podía simplemente pudrirse como un hombre común. Pero la mancha creció, se extendió como una marea negra, devorando la carne. La piel se volvió fría al tacto, y un olor dulzón y nauseabundo, el inconfundible hedor de la muerte en vida, comenzó a emanar de la pierna. Era gangrena senil, una condición para la que no había cura conocida, salvo una, la amputación. Cuando sus cirujanos, aterrorizados, finalmente se atrevieron a proponerle la drástica solución, la respuesta de Luis fue inmediata y rotunda. No. Un rey de Francia debía morir entero. Su cuerpo era un símbolo de la integridad del reino, y permitir que fuera mutilado era una humillación final que no estaba dispuesto a soportar. Fue su último acto de orgullo absolutista, una decisión que selló su destino y lo condenó a la agonía más espantosa. La lucha por la imagen continuó hasta el final, incluso cuando la realidad se había vuelto una pesadilla. Mientras su pierna se pudría, insistió en mantener la rutina de la corte. Celebró audiencias, presidió consejos y recibió a embajadores desde su lecho, con las sábanas cuidadosamente dispuestas para ocultar el horror que yacía debajo, y con braseros de incienso y flores ardiendo constantemente para combatir el hedor que llenaba la habitación. Fue la actuación más macabra de su vida. El Rey Sol, el centro de la luz y el orden, presidiendo el espectáculo de su propia descomposición, pretendiendo que todo estaba bajo control mientras su propia carne se disolvía. Los últimos días fueron un descenso al infierno. El dolor se volvió tan insoportable que ni siquiera los opiáceos podían mitigarlo. La gangrena avanzaba visiblemente, la pierna se hinchó hasta alcanzar un tamaño monstruoso y el color negro se extendió desde el pie hasta el muslo. Versalles, el palacio del esplendor, se convirtió en una tumba donde el hombre más poderoso de Europa se pudría lentamente, en público. Los cortesanos que entraban a presentar sus respetos, tenían que luchar, para no mostrar el horror y la náusea en sus rostros. Veían a su dios convertido en un cadáver viviente, y en sus ojos, el rey debió de ver el reflejo de su fracaso final. La carne, al final, siempre derrotaba a la corona. La realidad brutal de su cuerpo en ruinas aniquiló la gloriosa imagen que había pasado toda una vida construyendo. Los retratos a óleo en las paredes de Versalles se convirtieron en una burla cruel. Mostraban a un Apolo, a un Júpiter, a un monarca en la cima de su poder, mientras a pocos metros de distancia, el hombre real se ahogaba en el miasma de su propia putrefacción. La pintura inmortalizaba la leyenda, pero la carne mortal gritaba la verdad. En esa habitación, la gran contradicción de su existencia se resolvió de la forma más definitiva. El hombre que se creía el Estado descubrió que su cuerpo era solo un trozo de materia corruptible, sujeto a las mismas leyes de la decadencia que el más humilde de sus súbditos. La agonía física tuvo su contrapartida en el tormento mental. En sus momentos de lucidez, entre oleadas de dolor, Luis tuvo que enfrentarse a la totalidad de su condición. El control, la obsesión de su vida, se le había escapado por completo. Estaba a merced de su cuerpo rebelde, de sus médicos impotentes y del inevitable avance de la muerte. Esta rendición forzada,
fue quizás su mayor sufrimiento. Para un hombre que había doblegado a una nación entera a su voluntad, la incapacidad de detener la podredumbre de su propia pierna era la derrota definitiva, una lección de humildad que le llegó demasiado tarde, y de la forma más brutal. A medida que la infección se extendía por su cuerpo, causándole fiebres y delirios, su mente comenzó a vagar. Se dice que en esos momentos finales, su famosa arrogancia dio paso a una extraña serenidad, a una aceptación de su mortalidad. Mirando a los cortesanos llorosos que rodeaban su cama, pronunció sus famosas últimas palabras: ¿Por qué lloráis? ¿Creíais que era inmortal? Era el reconocimiento final de la farsa, la admisión de que el Rey Sol era, después de todo, solo un hombre. Poco después, añadiría una frase que resumía la sorpresa de un hombre que había vivido una vida tan extraordinaria ante el acto más común de todos. Creí que era más difícil morir. El 1 de septiembre de 1715, tras 54 días de agonía, el sol finalmente se extinguió. Su reinado de 72 años, el más largo de la historia de Europa, había terminado. Pero la historia de su cuerpo aún no había concluido. La autopsia, realizada poco después de su muerte, reveló la verdadera magnitud de la devastación interna. Sus cirujanos encontraron un organismo completamente devastado por una vida de enfermedades y tratamientos brutales. La cavidad en su paladar, los restos de la fístula, las articulaciones deformadas por la gota, y por supuesto, la pierna completamente gangrenada. El informe de la autopsia fue el epílogo clínico de su tragedia, la prueba irrefutable de que, bajo la gloria, se escondía una ruina física. La muerte de Luis XIV no solo marcó el fin de una era, sino que también expuso la fragilidad del sistema que él había encarnado. Su cuerpo en ruinas se convirtió en el presagio más oscuro del destino de su reino. Dejaba tras de sí una Francia gloriosa en apariencia, con palacios deslumbrantes y una cultura hegemónica, pero también una nación agotada por las guerras, ahogada en deudas, y con un sistema social injusto que sembraba las semillas de la revolución. La putrefacción no había estado solo en su pierna, sino en los cimientos mismos de su absolutismo. El brillo de su sol había ocultado la enfermedad del cuerpo político, una enfermedad que estallaría violentamente décadas más tarde. El contraste entre el legado estético de Luis y la realidad de su sufrimiento es el nudo de su historia. Nos legó Versalles, un símbolo de orden, belleza y control, que aún hoy asombra al mundo. Sin embargo, la historia de su cuerpo nos cuenta una historia paralela de caos, dolor y desintegración. Es la paradoja de un hombre que logró imponer una armonía perfecta en la piedra, el jardín y la etiqueta, pero que nunca pudo encontrar esa misma armonía dentro de su propia piel. Vivió y murió en la intersección de la gloria más sublime y la miseria más carnal, demostrando que la arquitectura del poder no puede contener la anarquía de la carne. La negativa a la amputación no fue solo un acto de orgullo, sino la última defensa de su identidad. Durante toda su vida, había equiparado su cuerpo físico con el cuerpo político de Francia. Admitir que una parte de su cuerpo estaba podrida y debía ser cortada, habría sido, en su mente, admitir que el propio reino estaba corrupto y necesitaba ser desmembrado. Prefirió morir entero, manteniendo intacta la ficción de su integridad, aunque esa ficción le costara una agonía inimaginable. Fue el sacrificio final, en el altar de la imagen que él mismo había creado, una última y desesperada defensa de la leyenda contra la abrumadora evidencia de la realidad. La historia de su decadencia nos obliga a mirar más allá de los espejos dorados de Versalles. Nos invita a buscar al hombre detrás del monumento, al paciente detrás del rey. Al hacerlo, no disminuimos su figura histórica, sino que la complejizamos, la humanizamos. Descubrimos que su obsesión por el control no nacía de una fuerza sobrehumana, sino de un miedo profundamente humano, a la fragilidad, al dolor y al caos, que experimentaba en su propia carne. Su absolutismo fue, en muchos sentidos, una armadura construida para proteger un cuerpo increíblemente vulnerable, un intento de proyectar en el mundo el orden que le era negado en su interior. La lección final de su vida no es sobre la gloria del poder absoluto, sino sobre sus límites. Luis XIV demostró que un hombre puede controlar un imperio, dictar la moda de un continente, y construir monumentos para la eternidad, pero sigue siendo impotente ante la rebelión de sus propias células. El poder más grande del mundo no pudo aliviar un dolor de muelas, curar una fístula, o detener el avance de la gangrena.
Esta verdad universal es lo que hace que su historia, a pesar de todo su esplendor, sea profundamente trágica y relatable. Un recordatorio de que la corona más pesada no ofrece protección alguna contra la fragilidad de la carne. Y así, el Rey Sol se puso, no en un crepúsculo dorado, sino en una noche oscura de dolor y putrefacción. Dejó un legado de una magnificencia sin igual, pero también la historia de una batalla íntima y desesperada, que revela la verdad oculta detrás de todas las coronas. Que gobernar un reino, es quizás más fácil que gobernar el pequeño y traicionero territorio del propio cuerpo. Su vida fue el testimonio más grandioso y terrible de que, al final, la biología es el único monarca verdaderamente absoluto, y su decadencia, la metáfora perfecta de un sistema que devoraba a la nación para mantener su brillo moribundo.